¿Sabes lo que es un efluente y lo que contiene un efluente? ¿Lo sabes? Si no lo sabes, puedes analizarlo para identificar y cuantificar los compuestos químicos que contiene. Pero, ¿crees que conocer las concentraciones de estos compuestos te puedes indicar el impacto del efluente en el ambiente? ¿Y crees que vas a lograr analizar todos los compuestos presentes en un efluente? Y estos compuestos que no te vas a analizar no van a influenciar en el impacto del efluente en el ambiente. ¿Cómo entonces podemos estimar el impacto de un efluente en el ambiente? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a nuestro curso de introducción a la ecotoxicología para el monitoreo de efluentes. Soy Alexandre Arenson, brasileño, no necesitaba decirlo, ¿verdad? Soy biólogo, doctor en ecología con énfasis en ecotoxicología acuática. Tengo un poco más de 30 años de experiencia en el campo de la ecotoxicología acuática y evaluación de riesgos, abordando principalmente pruebas de toxicidad con algas, microcrustáceos y peces de agua dulce en muestras de efluentes. Actualmente soy jefe del laboratorio de ecotoxicología en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, en el sur de Brasil. Y estoy acá hoy para hacer esa charla unilateral contigo. Y la idea es hacer una presentación que te ayude con los conceptos básicos de la ectoxicología para que puedas sacar el mejor provecho de nuestro taller de ectoxicología a fines de noviembre en Buenos Aires. Entonces, relájate, concéntrate y apunta tus dudas. Y a pesar de que no puedas preguntármelas directamente, me gustaría recibirlas y saber lo que más preciso decirte para ayudarte. Empecemos. Cuando uno piensa en realizar un monitoreo de efluentes, el primero que se viene a la mente es realizar una serie de análisis químicos, una caracterización química. El monitoreo químico se basa en la cuantificación de compuestos químicos en el efluente. Se utiliza cuando se quiere evaluar la presencia, ausencia o reducción de sustancias en los efluentes. Luego, el riesgo del efluente en el ambiente se estima en función de las concentraciones encontradas de las sustancias. Pero los efluentes industriales son generalmente mezclas complejas y mal caracterizadas de una gran cantidad de productos químicos. Conocer sobre la presencia y concentraciones de algunas de las sustancias presentes en el efluente no es información suficiente para estimar efectos potenciales que estos efluentes pueden tener en el ambiente. Principalmente porque el monitoreo químico no considera todas las posibles interacciones entre las sustancias presentes, así como otras sustancias químicas también presentes, pero todavía no analizadas químicamente. En este ejemplo, tenemos dos muestras de efluente que fueron analizadas químicamente con 15 parámetros. En efluente 1 tenemos dos parámetros fuera de los estándares de vertido para la legislación brasileña.
cloruro y sólidos disueltos. Y en el efluente 2, donde el 100% de los parámetros estaban de acuerdo con los estándares de vertido. Bueno, esas son muestras reales y puedo decirte que no fue posible observar toxicidad en el efluente 1, pero para el efluente 2 se observó una alta toxicidad. La toxicidad de un efluente está determinada por una serie de reacciones químicas, físicas y biológicas de sus constituyentes. ¿Qué significa entonces cuando hay toxicidad en un efluente? ¿Qué significa cuando la prueba de toxicidad detecta alguna toxicidad en el efluente? Significa que en este efluente obviamente hay algo tóxico. Podemos estar hablando acá de sustancias que fueron analizadas químicamente, pero están en una concentración que puede causar toxicidad aún. También podemos estar hablando de alguna sustancia que no fue analizada químicamente, pero está presente en el efluente, o del efecto conjunto de todas o algunas de las sustancias presentes en el efluente. Y también podemos estar hablando de todas esas opciones juntas, sustancias conocidas, sustancias desconocidas y la combinación de efectos. Entonces, como ya dije, conocer la presencia y concentración de algunas de las sustancias presentes en el efluente no es información suficiente para estimar efectos potenciales de estos efluentes en el ambiente. Además que aún tenemos que tener en cuenta los efectos de la biodisponibilidad de las sustancias. Vamos a necesitar entonces un otro tipo de monitoreo, uno que va a considerar los efectos que el efluente con su conjunto complejo de sustancias puede tener sobre los organismos a él expuesto. El monitoreo de la toxicidad. Así, la herramienta para este monitoreo son las pruebas de toxicidad. Las pruebas de toxicidad pueden ser consideradas como un indicador general de la calidad del efluente, siendo capaces de responder a los efectos de las sustancias químicas presentes en los efluentes y cuantificar sus efectos. Puedo conocer su potencial peligro para el ambiente sin conocer todas las sustancias presentes o sus concentraciones. También se puede considerar que al controlar o reducir la toxicidad de un efluente, se puede controlar o reducir la cantidad de contaminantes liberados al ambiente, incluso si estos no son considerados en las listas de parámetros. Una prueba de toxicidad siempre va a seguir una misma estructura. Añadimos los organismos de prueba a la muestra que queremos evaluar. Los organismos quedan en contacto con la muestra por el tiempo establecido por la metodología. Y tras ese tiempo, tenemos los resultados, que van a ser cambios del estado normal de los organismos. Cuando hablamos de evaluar la toxicidad de los efluentes, lo que hacemos entonces es una secuencia de diluciones de la muestra que se desea evaluar, donde añadimos los organismos de prueba, pues evaluar los resultados. Cuando hablamos de toxicidad en un efluente, en general estamos nos refiriendo a los efectos de la toxicidad aguda o los efectos de la toxicidad crónica. Eso es, los que ocurren de forma rápida después de un tiempo corto de contacto con los contaminantes y los que necesitan de un tiempo más largo para que los efectos se manifiesten.
La toxicidad aguda se expresa a menudo como la letalidad o la inmovilidad de los organismos después de un tiempo de exposición corto. Estamos hablando acá de 15 minutos hasta 96 horas en general. Los resultados normalmente se informan como la concentración efectiva media, la EC50, o la concentración letal media, la CL50, que es la concentración del efluente necesaria para inmovilizar o matar el 50% de los organismos expuestos en el ensayo. Esa es una convención internacional para expresar la toxicidad aguda, para que se pueda hacer comparaciones entre los resultados. Así, para obtener la CL50, la concentración letal, 50% de los organismos, o la concentración que causa algún efecto a 50% de los organismos, necesitamos observar los efectos de diferentes concentraciones de un efluente en los organismos utilizados para evaluar su toxicidad. Y basándose en alguna metodología matemática, estímase la concentración que va a afectar el 50% de los organismos. Entonces, como te dije hace algunos minutos, para llegar a la concentración que afecta el 50% de una población, en el laboratorio se prepara una secuencia de diluciones con la muestra del efluente, añadimos los organismos de prueba y se observan los resultados después del tiempo exigido por la metodología. Tras ese tiempo, se observan los efectos en cada una de estas concentraciones. Dependiendo del método, también se puede observar la mortalidad o alguna otra inhibición. Y luego se hará la pregunta: ¿qué concentración causa la inmovilidad del 50% de los organismos expuestos? Entonces, después de utilizar algún método matemático, tenemos en ese ejemplo que una concentración del 31,86% de este efluente es suficiente para causar toxicidad aguda en los organismos de prueba. Ahora, para tener certeza que fui claro, tenemos acá los resultados de 4 pruebas de toxicidad en efluentes. ¿Consigues analizar y identificar cuál es el efluente más tóxico? Te doy algunos segundos. Lo que necesitamos comprender es que cuanto más tóxico, menor va a ser la concentración necesaria para causar la mortalidad o la inmovilidad. Así que en el efluente 2 necesitamos de un 6,15% de efluente para inmovilizar el 50% de los organismos expuestos. Mientras que en el efluente 3 será necesario exponer los organismos a una concentración del 100% para obtener el mismo efecto, 50% de los organismos afectados. Entonces, obviamente que el efluente 2 es el más tóxico. Bueno, a veces puede ocurrir que el tiempo de exposición en la prueba de toxicidad aguda no sea suficiente para que se pueda observar efectos de mortalidad o de inmovilidad. Eso no significa que aún no pueda ocurrir toxicidad. Tal vez sea necesario un tiempo de exposición más largo.
Para eso tenemos las pruebas de toxicidad crónica, donde generalmente después de un tiempo de exposición más largo, se consideran algunos efectos subletales, como los efectos en el crecimiento o en la reproducción de los organismos, aunque también se puede considerar la letalidad, pero cuando esa ocurre tras un tiempo de exposición más largo. Bueno, ahora, cuando hablo de toxicidad crónica, mi interés no es más la concentración que va a afectar de algún modo el 50% de los organismos de prueba. Ahora quiero saber si tras un tiempo de exposición más largo, incluso con concentraciones más bajas, todavía es posible observar toxicidad. Y si eso sucede, quiero saber a qué concentración empiezan los efectos. ¿Cuál es la concentración de efecto observado? La CEO, concentración de efecto observado. Y lo que es más importante, ¿a qué concentración dejaré de notar los efectos? ¿Cuál sería la concentración segura? La concentración de efecto no observado, o CENO, o en inglés NOEC, No Observed Effect Concentration. Ese va a ser el principal resultado en una prueba de toxicidad crónica. La concentración segura, la concentración que no va a causar efectos agudos o crónicos a los organismos acuáticos. Así, tras la exposición de los organismos de prueba a la muestra de efluente, puedo querer observar si va a ocurrir alguna reducción en el potencial reproductivo de los organismos. Por lo tanto, utilizo una metodología que me permite observar eso. Tenemos acá en este ejemplo el promedio de neonatos producidos por Cereodaphnia, un microcrustáceo, después de una exposición de 7 días a la muestra. Se hace una comparación estadística con el grupo control para obtener dónde los resultados son significativamente distintos y así se obtiene el resultado, la concentración de efecto observado y la concentración del efecto no observado. Pruebas de toxicidad con algas también pueden ser utilizadas, presentando las diferencias en el número de células producidas tras 72 horas de exposición en diferentes concentraciones del efluente, siempre comparando estadísticamente con la producción de células en el grupo control para obtener el resultado. O como en este otro ejemplo, donde se evalúa el crecimiento de los peces en 7 días. Estos no son todavía pruebas de toxicidad crónica, son llamadas subcrónicas, porque la exposición ocurre en un periodo de tiempo no tan largo, pero un poco más largo que en la prueba de toxicidad aguda, pero en una fase sensible de la vida de estos organismos y que así puede presentar una buena estimativa de los efectos crónicos. La idea es realizar las pruebas de toxicidad con diferentes tipos de organismos que viven en el ambiente y así conocer los posibles efectos de los contaminantes sobre ellos. Los programas de monitoreo de efluentes pueden incluir, por ejemplo, bacterias, algas, crustáceos, peces,
con el fin de asegurar la evaluación de los impactos potenciales en niveles tróficos clave como los productores, consumidores primarios, consumidores secundarios y los descomponedores. Es importante que sepas que existen diferencias entre las metodologías disponibles internacionalmente para las pruebas de toxicidad, principalmente entre la sensibilidad que presentan estas a los contaminantes y a la practicidad de la implementación de los métodos en el laboratorio. Desafortunadamente, muchas veces el criterio de practicidad ha sido más decisivo en las elecciones que el criterio de sensibilidad. En general, estas metodologías presentan ensayos con bacterias. Las que se utilizan son siempre especies marinas, microalgas, que pueden ser marinas o de agua dulce, invertebrados como los microcrustáceos de agua dulce o marinos y equinodermos como los erizos de mar. Y peces que también pueden ser marinos o de agua dulce. En muchos casos de monitoreo de efluentes son utilizadas especies internacionales estandarizadas, pero hay casos de países que utilizan alguna especie que sea representativa de sus ambientes y con importancia socioeconómica, como la truta en Canadá o Estados Unidos. ¿Sabes si en tu país hay alguna especie local con una metodología ya estandarizada para pruebas de toxicidad? La elección de las especies o de las metodologías que van a ser utilizadas por cada país dependerá de los objetivos propuestos para el monitoreo de los efluentes, el conocimiento técnico y científico de los tomadores de decisiones, las informaciones existentes sobre los organismos de prueba y la estructura local existente para la realización de las pruebas. El monitoreo químico por sí solo no es suficiente para evaluar el potencial impacto de los efluentes en el medio ambiente. Los ensayos de toxicidad son la herramienta utilizada para evaluar la toxicidad y complementar los resultados de los análisis químicos. Normalmente, para los efluentes se puede evaluar los efectos agudos o crónicos. En pruebas de toxicidad agudas, buscamos encontrar la concentración que mata o inmoviliza el 50% de la población expuesta al efluente, la CL50 o la EC50. En ensayos crónicos, buscamos encontrar la concentración segura, la concentración de efecto no observado, lo CENO, seno. En un ensayo de toxicidad se pueden utilizar diferentes especies de organismos, los organismos de prueba, para representar diferentes tipos de organismos en un ambiente acuático. Los ensayos se pueden realizar con especies de uso internacional cuyas metodologías ya estén estandarizadas o con especies locales, pero siempre que existan métodos estandarizados para estas. La elección de métodos y especies dependerá mucho de los objetivos propuestos para el monitoreo de efluentes, del conocimiento de las personas involucradas y de la estructura local para realizar las pruebas. Bueno, eso era lo que tenía para presentarte hoy. Algunas explicaciones y conceptos básicos para que sea posible discutir sobre el monitoreo de la toxicidad de efluentes en Buenos Aires. Ojalá te haya ayudado un poco, pero no te vas aún que tengo una invitación a hacerte. En primer lugar,
déjame un comentario, déjame saber tus dudas, si las tienes. Estaré presente en el taller de Buenos Aires y puedo intentar incluir las respuestas a tus dudas en mis presentaciones. Si no quieres escribirlas y vas a Buenos Aires, te damos un café y charlamos sobre ellas o sobre lo que sea para que yo pueda practicar un poco más mi portuñol. Gracias por tu tiempo y nos vemos en Buenos Aires presencial o en línea.